encontramos acá en la comunidad de Chiul. Estamos inaugurando un proyecto de mucha importancia que es la construcción de 3 aulas y también áreas de juego, ¿verdad? Entonces esta gestión ha sido a través de los COCO desde un inicio y hoy se le está haciendo entrega de este proyecto tan importante para apoyar la educación. En este caso fue un proyecto que se realizó de manera tripartita, ¿verdad? Aquí gracias a Dios tenemos el apoyo de School the World, es una institución de cooperación, ¿verdad?, que vienen a trabajar acá en Santa Cruz del Quiché y que el día de hoy, pues conjuntamente con los comunitarios y la municipalidad, se les hace entrega a los COCOES de esta comunidad, esta importante escuela que ya fue ejecutada con toda normalidad y que nosotros sabemos que apoyando la educación, pues para nosotros como municipalidad es de mucha importancia y no es la única escuela que el día de hoy se está entregando, sino que ya se han inaugurado otras y también estamos haciendo visitas en algunas comunidades con la institución School the World para poder también planificar y poder ejecutar otros proyectos donde exista la demanda por parte de los comunitarios. So we are working with obviously the mayor and the community. Nosotros estamos trabajando con la municipalidad, ¿verdad? En la construcción de 3 aulas y un área de juego que estamos inaugurando el día de hoy, y la idea es que los niños puedan tener un espacio más amplio para poder aprender y para poder también enseñarles a los niños, y que nuestro compromiso es poder trabajar por varios años con ellos para que los niños tengan una mejor educación. Our staff here, School the World in Guatemala. Nosotros tenemos personal aquí en Santa Cruz del Quiché, ¿verdad? Aquí en Guatemala, que ellos trabajan en coordinación con las municipalidades, la municipalidad de Santa Cruz, la de Chiché, la de Chinique, diferentes municipalidades. Ellos son los que nos guían a donde están la mayor parte de las necesidades para que nosotros podamos identificar aquellas áreas donde hay más necesidad y poder así construir las escuelas. En Many ways. Los estudiantes tienen una red de voluntarios, ¿verdad?, que les apoyan, hacen recaudaciones de fondos, también hacen ventas, por ejemplo, de pasteles, ventas de arte, y sus familias también les apoyan y hacen muchas actividades para poder recaudar los fondos. Have their families that help them a lot. Antes usábamos el saloncito que está ahí para aulas, y no era para aulas, y antes también estaban aulas así de madera en el corredor por falta de aulas adecuadas, ¿va? Entonces sí hace falta eso, y ahorita ya hay más aulas adecuadas y así. También hicieron un área para niños de juegos. Exactamente, también ya los niños también ya se sienten más felices al venir a estudiar, y sí es bonito. Se ven los juegos, ahí están ya instalados también, va. Demasiado importante, porque con las aulas que tenemos ahora ya pueden venir más personas de la comunidad, de otras comunidades, a recibir la educación que todos merecemos. Ya no cabían en las aulas. Pues sí, había una que la tenían que dividir en 2 con una cortina, se miraba mal, pero ahora gracias a ello ya podemos estar todos en una sola aula. Es importante la educación para todas las personas, principalmente aquí en Guatemala, de que existe mucho el analfabetismo. Eso es muy importante, que todos vengan a estudiar para evitar eso y también para que nuestro país pueda prosperar.